Shalom a todos los amigos y amigas. Estamos de nuevo en nuestra clase del mediodía. Hola, Dude. Hola, Yair. ¿Cómo estás? Bien. Vamos como costumbre, a pasar juntos sobre el tema de la clase que tuvimos hoy. Hoy día tuvimos un tema especial, que es el nombre del artículo. ¿Cuál es la acción del hombre en el camino del trabajo que es atribuido al Creador? Es un artículo largo, por eso en esta clase estudiamos la mitad de este artículo y mañana va a ser la continuidad, sí, con la segunda parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a leer algunos fragmentos, vamos a hablar sobre ellos, van a tener también la posibilidad y esperamos sus preguntas. Entonces, comencemos. Sí, podemos hacer un spoiler. Él pregunta cuál es la acción del hombre en el camino del trabajo que es atribuida al Creador. Sabemos que el Creador creó el deseo de recibir y todo nuestro trabajo es realizar el Tzimtzum Masach Beor Joser. Esa es la acción del hombre, es decir, la intención para otorgar. Eso es lo que está sobre nosotros. Les revelamos todo el artículo en una sola pierna, pero vamos a profundizar, a hablar un poco de las fuentes. Entonces, comencemos con el primer fragmento. Hemos elegido algunos fragmentos de este largo artículo de Rabash. Y comencemos. El primer fragmento, en resumen, habla sobre la función del Creador y del creado dentro de todo este sistema. Veamos cómo nos explica Rabash. Por lo tanto, de lo anterior se deduce que hay dos acciones en el hombre. Uno, él quiere recibir todo para su propio beneficio, considerado como querer recibir cada deleite y placer que ve en el Kli, llamado recibir para sí mismo. Dos, él quiere otorgar a los demás. De acuerdo a lo anterior, debemos decir que el acto de querer recibir para su propio beneficio le llega del Creador, es decir, que el Creador imprimió en las criaturas un Kli llamado recibir con el fin de recibir. Y el hombre no necesita trabajar en este Kli o adquirirlo, sino que le llega con la naturaleza que el Creador creó. En cambio, el acto que el hombre hace en favor de otro proviene de los seres creados, es decir, que el hombre debe hacer un esfuerzo por adquirir este Kli, ya que el Creador no tenía intención de que los inferiores le den a él, sino que el Creador diera a los seres creados. Sin embargo, a fin de evitar la vergüenza, el inferior realizó el Tzimtzum y el ocultamiento para no recibir ninguna luz, salvo la medida que pueda dirigir con el fin de otorgar. Por esta razón, dado que el inferior debe realizar este acto por sí mismo, el inferior debe realizar grandes esfuerzos para adquirir este Kli, ya que va en contra de la naturaleza con la que se creó a los seres creados. Resulta que la pregunta que hemos hecho, qué acción que la persona realiza se atribuye al Creador, es decir, que el Creador la creó, es que una persona que desea recibir abundancia para su propio beneficio viene directamente del Creador, pero un acto de otorgamiento lo atribuimos al ser creado. Por lo tanto, es difícil para una persona adquirir este Kli porque está en contra de la naturaleza. Dudi, sí. Entonces, lo que nos explica aquí de forma muy simple en estos 4 fragmentos nos reduce toda la idea completa. Hay 2 acciones en el hombre cuando queremos recibir todo. Para recibir, ese es el Kli con el cual fuimos creados. A fin de cuentas, la inclinación del hombre es mala desde el nacimiento. Es nuestro Kli, el deseo de recibir deleite y placer. No simplemente recibir deleite y placer, sino con la intención de para recibir para
para nuestro propio bien. Y la segunda opción de recibir deleite y placer es por el bien del Creador, para poder otorgar al prójimo. Eso es lo que decimos, prójimo, amigos, el Creador. Todo está fuera de mí. Lo principal es salir fuera de mí. Y todo llega del Creador. No simplemente nos puso esta intención, sino que tengamos ahora el lugar desde la ocultación para dar un lugar de esfuerzo para construir este cli de otorgamiento, un cli similar al Creador, un cli donde nuestra forma sea similar a la forma del Creador según la ley de igualdad de forma. Y eso es lo que queremos hacer en total para tener el bien, para llenarnos de bien, es decir, de otorgamiento, con la cualidad de otorgamiento que sintamos, la fuerza superior que es completamente hacer el bien. Entonces, dice Yair, aquí hay varias preguntas desde esto. A lo mejor veamos el clip. Hay un clip del cual hablamos. Un clip de... Llegan preguntas aquí en el chat. Escuchemos a Rav cómo nos explica en el clip número 5 el llenado de esa carencia natural que está sobre la persona. La condición de que esto ocurre es el tzimtzum, es la corrección que recibe desde arriba, que en los kelim que hay en ellos es el deseo de recibir, una falta de llenado. Ellos reciban el llenado, incluso si no es un llenado verdadero y natural de ellos. Digamos, en lugar de los Or Jochma se recibe el Hasadim y se calma. Y es algo muy especial. Digamos, yo quiero disfrutar. Mi Kli siente solamente si hay o no hay el placer que él quiere. Eso. De pronto, en lugar de recibir el placer que este Kli quiere, Or Jochma, en lugar de llenado, siento dentro de este Kli el dador del llenado, y eso me llena. Y yo no quiero nada más. ¿De dónde viene esto? Es como la fase 1 se convierte en la fase 2. No necesita nada más. Si yo recibo en mi deseo de recibir la sensación del Creador, en lugar del llenado que quise antes, placeres bestiales, dinero, honor, conocimiento, todas esas cosas, en todos mis sentidos, voy a recibir el sentir del Creador y no necesito nada más. Yo no voy a recibir placer en sí, sino que voy a sentir el dador del placer suficiente. ¿Por qué? Así. Para la bestia no va a ser suficiente, pero la persona que está desarrollada en 4 fases, así que el Kli que quiere sabiduría, Jochma, se satisface por el hecho de que recibe Hasadim, la sensación del Creador. Entonces, cuando ya tengo un llenado no natural mío, sino algo diferente el que me da, el que me hace sentir diferenciado, separado del hecho de que la carencia me domine, eso me da la posibilidad de ser independiente y ahora puedo medir, revisar, determinar qué llenado en verdad quiero, o un llenado según mi naturaleza, o un llenado según el que yo le doy, según una naturaleza diferente. Aquí hay muchas cosas, pero ese es el paso. Tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden de una parte pasar a otra? Entonces, no nos falta nada más que el sentir al Creador. Eso es la corrección del Kli, porque no hay nada más que 2 parámetros, o el placer que me llena, que yo siento lo que hay sobre la mesa, o el sentir del anfitrión que está parado al lado de la mesa.
uno de dos. No hay nada más fuera de esto. Y yo que soy el Kli, entonces no tengo tanto de qué elegir, o uno u otro. Dudi, qué ejemplo tan bueno del Rab, que realmente nos palpa cómo trabajamos con esto. Digamos, si yo te invito a la casa, a una comida, y yo conozco lo que a ti te gusta, y yo sé que te gustan sabores especiales, y conozco tus gustos. Entonces pongo ante ti una mesa muy bonita, muy rica y con muchos sabores y variedad. Y entonces tú miras ¿sobre qué tú miras? Entonces, Yair, tú miras lo que yo preparé. Dudi, sí, miras lo que hay en la mesa. Entonces quiere decir que tú trabajas con el deseo de recibir para recibir. Tú piensas sobre tu llenado, tu estómago y completamente me ignoras, Yair. Sí, la verdad, me molestas un poco, incluso si te puedes dejar la habitación y dejarme tranquilo con la comida. Dudi, se entiende. Y así es la naturaleza de la persona y así actúa. Pero el problema en el sentido espiritual de que hablamos es que tú, digamos, yo en esta imagen, para diferenciar, yo soy el anfitrión que te invité a mí a casa y yo te invito y quiero alimentarte, pero la comida es un medio de conexión entre nosotros y eso es lo principal. Pero si tú miras la comida y eso es lo principal y no tomas en cuenta en esto la sensación de vergüenza, entonces nos desconectamos, estamos en separación, en falta de igualdad de forma. En relación a esto, si tú llegas a la persona que le das importancia, si me valoraras, o que si fuera una persona importante y te emocionas tanto de una persona que todo el mundo valora, entonces seguramente actuarías de forma diferente. Ya serías más educado de decir, me tomarías en cuenta y eso es, de pronto miras al anfitrión, tienes su reconocimiento y ves que está todo bien, entonces tomas una pequeña probadita de la comida. Y yo te digo, Yair, come, mira lo que te preparé. Yair, sí, a pesar de todo la comida está muy rica. Dudi, sí, preparé una comida exquisita. Yair, sí. Yo pienso, si voy a comenzar a comer, a lo mejor dentro de esto me puedo olvidar de esto y voy a meterme dentro de los sabores. Dudi. Entonces, si alrededor de la mesa están tus amigos, van a hacer que quites la mirada de la comida al anfitrión. Tú vas a poder mirarlo a él y comer, y eso está permitido recibir. Esa es la mitzvah. Se puede recibir y disfrutar. Y eso es lo que Rav nos explicó con ese ejemplo tan bueno, que no nos falta nada más que sentir al Creador y así corregimos nuestro Kli. Tenemos dos parámetros en total, o el placer que me llena, es decir, que yo miro la mesa y eso es lo que quiero hoy recibir y disfrutar, o la sensación del anfitrión que está en la cabeza de la mesa y lo miro y como. Y eso está todo bien y eso está permitido recibir. Entonces, de nuevo, queremos invitarlos a que participen y que hagan preguntas y hagan aclaraciones y reacciones en el chat o en vivo. Continuemos con el fragmento número 2. Porque se necesita la ocultación. Con esto entendemos lo que fue escrito. El mundo entero eso podemos explicar lo que está escrito, que el mundo no fue creado sino solo para esto, es decir, que para el temor de los cielos. Esto significa que ¿cuál es el significado para llegar a la verdad? Es decir, según lo explicado en la introducción al libro del Zohar, a pesar de que el primer temor y el segundo temor no son solamente para su propio beneficio, sino solamente por el temor de que no continúa siendo beneficio al Creador. Con esto entenderemos lo que fue escrito. El mundo entero fue creado solo para el temor al cielo. Esto significa que todo el asunto de la ocultación, llamada Olam, fue creado
para poder alcanzar el otorgamiento. Es decir, si no hubiera ocultamiento, no habría un lugar para que trabajemos con el fin de otorgar. En consecuencia, el significado de lo que hemos preguntado sobre lo que está escrito, que el mundo fue creado para hacer el bien a sus creaciones, se refiere al propósito de la creación. Como se dijo, que el Creador dijo que es como un rey que tiene una torre llena de todo lo mejor, y luego viene la corrección de la creación, que es trabajar con el fin de otorgar, que es Dvekut, la visión, equivalencia de forma llamada temor. Y sobre esta corrección se hizo el mundo Olam, que significa que habría ocultamiento y escondimiento. Resulta que el mundo Olam, que es el ocultamiento, fue hecho para que él fuera temido. Significa que el temor es por el bien del hombre, para que pueda trabajar en beneficio del Creador. No debemos decir que el Creador necesita que le teman, sino que el temor es que la persona tema no poder trabajar con el fin de otorgar. Por eso tuvo lugar el ocultamiento, y este trabajo pertenece al hombre, que debe hacer grandes esfuerzos para adquirir estos kelim, ya que van en contra de la naturaleza, porque el Creador depositó a los seres creados el deseo de recibir deleite y placer. Yair, entonces aquí Rabash nos explica sobre el tema de la ocultación, el Emiester, y nos dice para qué lo necesitamos. Nos explica que aquí hay un tema del concepto llamado temor, el temor a los cielos, que conocemos el miedo. Entonces se hace la pregunta, ¿qué es este temor? ¿Para qué se necesita esto? ¿Necesita esa sensación de miedo? Entonces Rabash nos explica que el temor, el propósito es desarrollar. El temor es un proceso en el cual pasamos y cambiamos nuestro placer, pero para que tengamos un placer nuevo, un nuevo tipo de placer dentro de nuestra conexión con Boré, necesitamos un cli adecuado para esto, y este cli debe ser el temor, y nos explica que el temor es el temor a los cielos y está dado para nosotros, para los creados, que con la ayuda de este temor podamos comenzar a desarrollar una emoción determinada muy profunda hacia el dador, hacia él. Es decir, comenzamos con otros cálculos en el CLI, si le voy a poder complacer lo suficiente. Es decir, digamos, si Dudi es el anfitrión, digamos, el creador, entonces yo ahora llego y me siento en su casa, entonces cada pequeño bocado tengo cálculos hacia él si yo le complazco, y eso ya es un sistema de cálculos completamente diferente, y para eso se necesita el temor. Y otra cosa, no es que el Creador necesite este temor, Él no necesite que lo temamos, al contrario, Él es un buen padre que da la posibilidad al niño y al creado de desarrollar hacia Él este sistema de relación de forma independiente, y por eso no hay opción, debe haber una ocultación. Dice, a lo mejor aquí es el lugar de definir qué es el miedo del cual hablamos. El miedo es la falta de llenado, y Rav nos explica muy bien que la persona es el que siente este miedo. Por ejemplo, el pez no va a pensar que le va a ocurrir mañana o ayer, sino que vive el momento presente, y la persona está preocupada, tiene un miedo hacia el futuro, qué va a pasar conmigo, con mis hijos, si voy a poder trabajar, comer, dormir, y también tiene una falta de llenado de su pasado, todo tipo de estados por los que pasó o en el presente. Todo se concentra en el presente, porque qué sé yo del mañana, sino que ahora en el presente yo siento el mañana. Es decir, la persona está en una sensación de miedo, y este miedo queremos más y más formar su esencia, es decir, llegar al miedo correcto, al temor verdadero, no miedo de
del hecho de que yo no me voy a llenar a mí, sino llegar de forma gradual con la ayuda de la luz que reforma, por el hecho de que temo de no poder complacer al superior, de no estar adherido a él con la fuerza superior. Y ese es el temor verdadero que el Zohar y todos los cabalistas nos dirigen a esto. La pregunta es, ¿para qué se necesita el mundo si el Creador quiere darnos tanto y llenarnos tanto? Entonces, ¿para qué hay un mundo? ¿Para qué está la ocultación? ¿Por qué oculta todo y nos deja solamente el temor? Y ahí es como el ejemplo, como el invitado y el anfitrión. Es decir, debe darte todas las cosas en la mesa y salir de la habitación. Él debe salir, porque si no, no vas a poder soportar esto. Yo de inmediato sentí que yo no me puedo sentar y comenzar a disfrutar de las comidas y que tú estás sentado y me miras. Déjame un momento sentir que por mí mismo. ¿Tú sabes qué? Dame la oportunidad de desarrollar una relación hacia ti cuando tú no estás en la habitación. Porque piensen en esto, si estuviéramos inmersos de forma consciente, que en cada momento sintiéramos la presencia del Creador frente a nosotros, es como sentir la vergüenza, nos quemaríamos, no seríamos capaces. El Creador no puede darnos todo ese bien de un solo golpe, tiene que darnos en pedacitos a través de la ocultación para darnos la posibilidad como creados de desarrollarnos con nuestro ritmo. Piensen en cada momento, ver cómo en cada respiro, en cada pequeño bocado, en cada momento de la vida sintieron ahora al Creador frente a ustedes, frente al rostro. No es simple. Dudy, tú sabes, yo siento así cómodo cuando voy a la casa de mi mamá en Jerusalén para comer a jafún. Entonces yo como y quiero que ella me mire, que ella disfrute de cómo como su comida y disfruto de cómo ella disfruta. Y así tenemos una reciprocidad en este disfrute alrededor de la comida. Pasemos a las preguntas. Nos pregunta Samir de Mac 48. Díganme si tengo razón, si la recepción en nombre del dador es posible solamente cuando construimos masaje. Hasta ese entonces, todo lo que podemos hacer es recibir por recibir. Sí, dices lo correcto. Antes del Mahzón, digamos así, antes del Mahzón y después. Corporalidad y espiritualidad. Antes del Mahzón, todo lo recibo por recibir. De forma gradual ya comienzo a otorgar, pero aún es para recibir. Es decir, mi cálculo es recibir. Cuando entramos en la espiritualidad, entonces el acto específico en la espiritualidad es que yo restringo mi intención de para recibir. Yo no quiero recibir porque sé que con esto me desconecto. Es como en el ejemplo que no quiero comer nada hasta que hago el cálculo hacia el anfitrión, hacia el creador, hacia el dador, hasta cuánto puedo comer y causarle complacencia. Este acto de intención de para otorgar es lo que se llama en la sabiduría de la Kabbalah masaje. Esto lo adquirimos después del Mahzón y solamente con la ayuda de la luz que reforma. No es algo psicológico, no es algo que yo hago un esfuerzo y que algo va a ocurrir. No, yo hago esfuerzos, es el esfuerzo por parte del inferior, pero la reacción va a llegar por parte del Creador como la luz que me va a devolver a la reforma. La sensación del bien que hace el bien me va a devolver al lugar ese. Tenemos una pregunta. Mujeres de España, por favor. Buenos días, amigos. España 5. Si la ocultación existe precisamente para que construyamos una intención de otorgar, ¿cómo podemos dejar de luchar contra esos estados de ocultación y utilizarlos como una oportunidad para comprobar qué es realmente importante para nosotras? Gracias. ¿Por qué debemos luchar con los estados de ocultación? Yo no creo que haya que luchar. ¿Cómo parar de luchar? Mira, primero que nada, mira lo que nos escribe Rabash. Es un cabalista que llegó a sentir al Creador. La pregunta es, ¿qué es parar de luchar contra la ocultación? ¿Y cómo tú explicas para ti esto? Puede ser
varias cosas. Puede ser que la ocultación tú lo explicas en relación a los estados que ahora experimentas, todo tipo de análisis o estados de presión o no tan agradables. Y tú entiendes que esto es resultado porque estás en ocultación y por eso sientes lo que ocurre contigo, porque si el Creador creó al Creador y le dio todo, entonces el Creador no consigue justificarlo y por eso está en ese estado que lo llama ocultación y no puede trabajar con esto. También puede ser una ocultación adicional, que tú llegas a esos cálculos frente al Creador y la ocultación es que no consigues otorgarle. Y eso ya es un estado, digamos, o que tienes estados buenos en la vida y que tú olvidas completamente de él, del Creador, no te acuerdas, no tienes ningún cálculo hacia él. Y eso también es una ocultación. O que solamente a través de estados desagradables de pronto te acuerdas de él. Así el Creador nos enseña a nuestro deseo de recibir. En resumen, no hay lo que luchar en contra de esto, sino que más y más dirigirte a ti misma y relacionar cada cosa que te ocurre en la vida con el Creador. Y por supuesto, si tú trabajas en la decena con todos los medios que tenemos, entonces vas a ver que ya no hay una lucha, sino al contrario, como Rav describe esto. Rav describió esto como que te tiran regalos desde arriba. Dudy, aquí hay muchas preguntas que mandan los amigos. Un amigo de Novosibirsk pregunta, diste un ejemplo de Boré como un padre que cría a su hijo. ¿Cómo vamos a poder hacer este tipo de relación entre nosotros y el Creador si esto no existió en nuestra infancia, entre yo y mi Creador, entre comillas? Eso no importa, dice Dudy, porque la relación entre el superior y el inferior, y podemos aprender esto de muchas formas en nuestra vida. Está el jefe y el trabajador, está el maestro y el alumno, está el jefe de gobierno y el ciudadano. Hay muchas formas de relación y si tomamos esto internamente dentro de nuestra decena y la relación entre nosotros, también entre nosotros debemos hacer de cada amigo. Hazte un rabbi, cómprate un amigo. Es decir, siempre debo ver amigo como grande y empequeñecerme. Y hay veces que yo debo ser grande ante él y él pequeño como un alumno. Y hay veces que somos iguales. Este es un sistema de relación que se construyen entre dos personas porque son personas. Entonces, no importa si en mi infancia no experimenté un ejemplo así. Y también lo que experimenté en la infancia, que decimos, no hay nadie más que él. Digamos, no te preocupes, el Creador te va a dar ejemplos y te va a dirigir. Y si no da, pídele y vas a ver que sí está ante ti. Continuemos, mujeres de H12. No se escucha. Свойство отдачи должно проявляться только в нашей группе, в десятке или в окружающей. La cualidad de otorgamiento debe expresarse solamente en nuestra decena o también en nuestro mundo alrededor. Está repitiendo la pregunta. Por supuesto que en el mundo completo, esa es la meta de la creación. Nosotros nos sentimos responsables de esto por el hecho de que el Creador ha despertado en nosotros el punto del corazón. Pero para comenzar a llegar a esa meta tan elevada, comenzamos a hacerlo en la decena. Entonces, primero que nada en la decena, y de esto se va a expandir a todo el mundo. Dudy, tomemos cola de Piti 10 de tu decena. Nos escribe. El tema de la obligación de la ocultación no está tan claro. Está claro, pero no está tan claro cuál es el tema de la vergüenza. El niño no se avergüenza por el hecho de que recibe. No está en él ninguna vergüenza, tampoco frente al padre que da. Entonces, qué vergüenza. Y aquí y así en relación con el resto de las criaturas.
Vamos a tratar de preguntar un poco más corto. No estamos hablando aquí de una vergüenza en relación cultural o social, sino la vergüenza de la cual hablamos es la diferencia entre el receptor y el dador. La diferencia de forma. Un niño pequeño puede tomar y sacar y no siente ninguna vergüenza porque aún no alcanza la sensación del dador. El papá le debe, la mamá le debe y tienen que hacer todo lo necesario. En el momento que comienza a sentir al superior como grande, entonces comienza a ver en mí una sensación nueva de vergüenza, esa diferencia que hay entre nosotros y como resultado de esa vergüenza me restrinjo a mí mismo. Aún es el superior y ahora entiendo que si continúo tomando nos desconectamos. Entonces no quiero esta desconexión porque yo entiendo que es la fuente del bien. Entonces restrinjo mi intención de para recibir, no quiero recibir, paro y comienzo con un nuevo cálculo. ¿Cuánto puedo recibir para complacerlo? Y este acto en el cual comienzo a activar el masaje, con eso neutralizo la sensación de vergüenza y volvemos a la igualdad de forma. Comenzamos a ser socios con el Creador. Él da la luz y yo doy el cli y juntos nos volvemos socios. Más preguntas. Mujeres de EV 2. La pregunta es, ¿sobre qué debe lamentarse la persona si cada cosa es exacta y viene del Creador? Y también se dice que no hay que volver hacia atrás. Entonces, ¿de qué debemos lamentarnos? ¿De nada? ¿Sobre qué debemos lamentarnos? Es una buena pregunta. Yo me acuerdo que una vez escuché de Rab que dijo que en cada momento que la persona no piensa en el Creador es un momento que se pierde. Yo me acuerdo que cuando escuché esto me torturó, porque piensen sobre esto. Pasamos etapas de la vida completa y momentos completos también durante el día que no nos recordamos de que hay el Creador. Estamos tan inmersos dentro de esta realidad de lo que hacemos en cada momento, tal como Dudi describió. Todo el tiempo pensamos sobre los miedos que tenemos, que tuvimos en el pasado, que va a pasar con nosotros, todo el presente. La mayoría de las personas está lleno de miedos de todo tipo, de falta de llenados. ¿Y cuándo me voy a llenar? Y nos olvidamos de pensar y de dirigirnos hacia el Creador y ese momento se pierde. Ese momento y todos los otros momentos que no pensamos en el Creador simplemente se perdieron. Entonces, si hay algo de lo que lamentar, diría que es esto. Pero, por supuesto que aquí, digamos, esto debe ser un buen impulso, que eso te despierta a decidir cada vez de nuevo. Yo no quiero dejar al Creador, quiero dirigirme a Él para que me ayude, porque comienzas a entender que no te va a ayudar el hecho de lamentarte, porque tu naturaleza no te va a dejar hacer esto. Y así el Creador te enseña a relacionarte con Él. Otra pregunta. Entonces, si no me tengo que lamentar de nada, entonces, ¿cómo tengo que tomar el pasado? ¿Tengo que tomarlo como así que tuvo que ocurrir? Dudi, sí. Sobre el pasado está escrito, no hay nadie más que Él. Debemos ver todas las cosas que pasamos, que nosotros no las hemos hecho hasta este momento, sino que todo es a través de la providencia del Creador de una forma perfecta. Si lo veo o no lo veo, a lo mejor aún no soy capaz de verlo, pero yo no miro hacia atrás y comienzo a hacer aquí cálculos, eso solamente me congela, como la mujer de Lot. Tenemos que recibir todo lo que pasamos, como que el Creador manejó esto. Porque es incluso si yo no veo esto, recibo esto por sobre la razón hasta que pueda ver esto y sentir esto de que Él es el bien, que hace el bien y que me dirige de la forma más perfecta. Mujeres de MAC 97. Спасибо преподавателям за прекрасные уроки.
Gracias a los instructores por la clase maravillosa. Es posible decir que el temor es un estado de descenso y de ascenso en el Kli antes de la adhesión con el Creador. Si antes de la adhesión con el Creador puede haber un ascenso y descenso, por supuesto, todo nuestro camino es así. Y estudiamos esto en la sabiduría de la Kabbalah y tiene diferentes perspectivas de ascenso y descenso. A veces el ascenso es un descenso y a veces el descenso es un ascenso. A veces el ascenso es ascenso, el descenso es descenso. Hay muchos discernimientos en relación a esto, pero cada ascenso y descenso es lo que construye el Kli. Nos dan aquí cada vez que sentimos un descenso, es decir, desconexión de la fuerza superior, nos da un lugar nuevo para comenzar a construirnos, a subir de nuevo en fe por sobre la razón. Porque en el momento en que nos metemos dentro de este sentir, sentimos una satisfacción, entonces de inmediato nos desconectan y eso es un gran regalo. Les dan a la posibilidad a la persona de nuevo de sobreponerse, porque si me comienzo a llenar, entonces me comienzo a llenar de esto y por eso todo el tiempo me dan el lugar hasta que lleguemos a un grado tal en que podamos no impresionarnos de esto. Si yo no me impresiono del llenado, yo no quiero recibir esto para mi propio bien, sino que continúo esto hacia los demás y entonces yo no necesito estas desconexiones. Se van a dar, pero son diferentes y eso es lo que nos explica la esencia del artículo. La bendición es poder otorgar al Creador. El que bendice es bendecido. Necesitamos esta conexión con el Creador. Estos ascensos y descensos nos van a ayudar hasta que lleguemos a la adhesión. Yair, tenemos una pregunta de Daniela de Rehovot. ¿Cómo transformamos el deseo de complacer al Creador como un llenado? Yo creo que ese es exactamente el proceso que pasamos. Pasamos un proceso de definición de nuevo de valores que están en nosotros, de lo que es importante y qué es lo que nos llena. Y como dijo Rab en la clase, él habló sobre que la persona pasa por un proceso hasta que llega a una visión objetiva. Digamos, la persona comienza a través de todos los intentos de la vida, comienzas a sentir que ya hizo todos los placeres que hay en la mesa y tú ya pasas a mirar todo lo que te ocurre de una forma completamente diferente, como que tú recibes la capacidad de mirar a ti misma desde un costado, como también Rab explicó en el artículo, a través de los ojos del Creador. Y entonces imagínate, tú el llenado que tienes, ¿de qué disfrutas ya? No de esas cosas o de esa comida sabrosa de la mesa, sino que disfrutas de esa conexión con el anfitrión. Y eso es lo que te llena. Y eso ya se transforma en algo que te da vida. Y todo el resto no te importa. Simplemente lo realizas, pero es solo, como dijo Dudi, es un medio. Y esta vida y este mundo se transforma como un medio para conectarse con el Creador. Dudi. Escuchemos a Rab en el clip número 2, donde nos explica muy bien qué es lo que se llama la vida espiritual, qué significa pasar al Mahzom, que es la percepción de la realidad. Por favor. ¿Qué quiere decir la vida espiritual? Que tú no vas a estar influenciado e incluido dentro del Kli mismo de tus emociones, porque ¿qué es lo que nos da el Tzimtzum y el para otorgar? Eso nos da la libertad de la impresión del Kli mismo. Primero que nada, digamos, ¿qué quiere decir salir más allá del Mahzom? Quiere decir que me elevo por sobre mi deseo de recibir sobre mi Kli y lo miro por parte del Creador, entre comillas. Podríamos decir así, entre comillas, pero eso me da una visión objetiva. Una visión objetiva.
Eso es imposible de transmitir, pero solamente entonces puedes decir quién eres tú. Porque recibes una parte que realmente está fuera de la creación. ¿Qué es una visión subobjetiva? Dice el alumno. Rab, a pesar de que tú no puedes salir de tu naturaleza, que es el deseo de recibir el pensamiento, lo recibes como el creador y de este pensamiento tú miras la creación a ti mismo. ¿Entiendes? Eso es algo que es casi imposible. Es como decimos, ¿cómo puedo salir de mí completamente y entrar en alguien diferente? Y desde su cuerpo, desde sus ojos, me asiento y desde dentro, a través de su cabeza y de sus ojos, me miro a mí mismo. ¿Es posible algo así? Eso es lo que te dan. El hecho de que tú adquieres las cualidades del Creador desde su cualidad que adquiriste a través de sus ojos, de su pensamiento, a través de él, tú te ves a ti mismo. A eso se le llama que adquieres una naturaleza diferente. ¿Y cuál naturaleza hay fuera de la nuestra? Solamente el Creador. Yo no veo la diferencia entre la visión. ¿Qué diferencia hay, dice Rab, entre mirar tal como yo me veo a mí mismo dentro de mí o cómo me veo desde el Creador, digamos, que me miro a mí mismo? ¿Qué diferencia hay? Cuando tú comienzas a verte a ti mismo como creado, como creado. Antes de esto, no. ¿Qué quiere decir? Que adquieres una medida de plenitud y de eternidad hacia cómo es en el creado. No sé cómo decirlo, no tengo palabras. Dudi, muy bien, es una percepción de la realidad, una percepción nueva, objetiva y no subjetiva, que yo comienzo a salir de mí y miro la realidad con los ojos del Creador, digamos, desde los ojos del Creador, como Rab describió, como que tú entras, como que yo puedo entrar dentro de ti, Yair, y verme a mí mismo, como Yair me ve, y así con cada quien en la realidad. Y hasta qué punto fortalece la inclusión entre nosotros y qué riqueza espiritual comienza aquí cuando tenemos otro tipo de parámetros. Es algo emocionante el tema de la percepción de la realidad. Lituania 1. Tenía una pregunta, parece que no. Entonces, pasemos a las preguntas del chat. ¿Qué tenemos? Nos pregunta Hannah, ¿qué da este mundo en relación al mundo por venir sobre el tema del temor? Yair, si estamos bien en este mundo, nos quedamos aquí, pero si queremos llegar al mundo por venir, a la cualidad de otorgamiento, para eso se creó este mundo, para desarrollar en nosotros el temor, que a lo mejor no alcancemos a hacer en esta etapa de la vida, no alcancemos esto. Lituania 1. Gracias, amigos. ¿Cómo Bina y Malhut pueden expresarse en este mundo en los deseos rotos? ¿Cómo la Sfirá de Bina y de Malhut, cómo se expresan en este mundo? En este mundo podemos decir que Malhut soy ese mismo yo y Bina es el punto en el corazón, la chispa que hay en mí, una parte divina de arriba. Y después, digamos, en muchas partes no tomamos la Sfirot y revestir esto en este mundo. Al contrario, queremos elevarnos de este mundo al mundo espiritual y ahí comenzar a palpar esas fuerzas. Pero
La relación entre estas fuerzas las aprendemos en Talmud Esel Sfirot, UK 3. Hello friends, hello teachers. The concept of the host and the guest, I understand. El concepto. The fact that I take everything in from this world and declare it as mine, my pleasure, my disdain, my like. Yo entiendo el concepto del anfitrión y del invitado, y que yo tomo todo desde mi perspectiva, y ese no es el estado en la realidad. Y el miedo, el temor de sentir el temor de quedarme en mi propio disfrute, yo no consigo entender ese punto al cual debemos llegar. Y ahí sí es exactamente el tema, el temor de los cielos, que tal como dijimos, tú estás inmerso en lo que ocurre a tu alrededor, en cómo tú disfrutas o sufres de esto, no importa, es lo mismo, pero simplemente estás inmerso en esto y no sales de ti mismo, tú te quedas en esto toda la vida, y de eso es el temor, que a lo mejor no vas a conseguir con esto hacer algún tipo de acción hacia el Creador, sino que simplemente estás inmerso dentro de ti mismo. Nos pregunta Ilana de Mujeres de EB2, una pregunta en relación a un alumno nuevo. Al comienzo todos pensamos que somos otorgantes y que todo lo entendemos. ¿Cómo no equivocarnos al comienzo del camino y entender correctamente cuándo otorgo? Dudy, sí, al comienzo todo estamos seguros que estamos en otorgamiento, y poco a poco con el desarrollo de las cosas aprendemos que solamente queremos recibir placer para nosotros, que está oculto esto, el hecho de que queremos recibir. Y también el Zohar escriben que cada misericordia, cada gesed que hacemos, lo hacemos para nosotros. Cada cosa que pensamos que hacemos por lo demás, lo hacemos para nosotros. Tenemos un interés, somos egoístas y todo está alrededor de nosotros. Todo nuestro reconocimiento, la luz que nos ilumina, nos hace reconocer el mal, nos hace ver hasta cuánto estamos inmersos en nuestra naturaleza. Y hasta que llegamos a sentir al faraón, el rey de Egipto, que es el ego el que nos maneja, que nada actúa en mí excepto este ego, este faraón, esta faraón, Paró, y que estoy dentro del Mitzrayim, en Egipto. Perdón, y comienzo a exigir salir de este lugar. Entonces, ¿cómo no equivocarnos? Al comienzo, es ir tras los consejos de los cabalistas, tratar dentro de todo lo posible y pedirle al Creador que nos dirija correctamente. Pregunta, si la sociedad nos permite pasar, ¿cómo la conexión entre nosotros acelera el reconocimiento de la situación antes de que los sufrimientos lo hagan? Yair. Piensas imagínate que tienes algo mágico, digamos, que tú estás en un viaje y esto es tiene una herramienta, como un cli que te hace elevarte por sobre la experiencia de esta vida y te deja ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Esa es la fuerza del grupo. El camino vamos a tener que pasarlo. El tren está viajando. Las paradas son fijas, el camino es fijo. Solamente nos queda acelerar el viaje del tren, y eso lo hace el grupo, que todo el tiempo te saca hacia afuera y te deja ver qué es lo que hay afuera y te ayuda a avanzar más allá. Nos preguntan de Mac 48 si tengo razón en que el masaj se construye con la entrega a los amigos y el estudio. Sí,
a través del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, bajo la influencia del Rav, del maestro superior, del grupo, de la decena, de los amigos con los que aprendes y los libros. Estos son los tres medios que a fin de cuentas te desarrollan, despiertan en ti la luz que reforma, que te muestra la diferencia entre el estado requerido al que queremos llegar y el estado en el cual estamos. Y como resultado de esta diferencia, eso hace que nazca en ti esa plegaria donde exiges la corrección, te eleva y te da el masaj para poder complacer al Creador. Clarisa, cuando tratamos de vernos desde afuera a través de los ojos del otro, ¿cómo vamos a poder determinar que no estamos haciéndolo a través del defecto de nuestro ego? Mira, cuando tratamos de vernos desde afuera, es a través del ego, ese es el ego, esta capacidad verdadera de poder mirarnos desde un costado. Solamente el Creador no nos lo da en la medida que se lo pidamos. Y lo segundo, tienes también al grupo a través de las amigas en la decena. Aquí no te puedes engañar a ti misma o que realmente haces el esfuerzo y consigues o no consigues ver esto a través de las amigas, y si no, te diriges al Creador. Mujeres de Finland, por favor. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Очень похожий вопрос только что прозвучал. Как натренировать? Una pregunta muy similar a la que escuchamos. ¿Cómo practicar esa mirada desde un costado? ¿Cómo aprender a verme por parte del Creador? ¿Hay algún tipo de ejercicio o lo más importante en ese momento en que el ego te domina? ¿Cómo mirarte a ti mismo desde los ojos del Creador y parar a tiempo? Dudi. Mira, Rav también nos dijo que incluso en este mundo, incluso Freud describió esto con toda la psicoanálisis, que describió sus estados de la infancia hasta el momento en que describe su estado. Hay una ciencia completa en este mundo que se ocupa de esto, nosotros no, y por eso es algo natural de la raíz espiritual, que cada quien puede mirarse a sí mismo de una forma simple, psicológica. Pero no a esto nos estamos refiriendo. Ese es el inicio, nos da la sensación. Pero nosotros queremos agrandar más y más al superior entre nosotros. Eso es lo importante, y por eso el verdadero ejercicio es trabajar juntos en el grupo, recibir sobre mí la influencia del entorno. Ese es nuestro libre albedrío. Hasta cuánto valoro a los amigos y me anulo ante ellos, voy a recibir de ellos la grandeza del Creador. Y eso, yo solo no tengo la fuerza para recibir esto. Mi ego rechaza esto de forma natural. Yo no soy capaz de recibir esto. Es antinaturaleza. Y por eso necesito la grandeza del Creador, que la recibo a través de los amigos. Y lo recibo por ellos. Hasta qué punto sea importante, poco a poco voy a conseguir salir y mirar, y más aún recibir la luz que me ilumine y gradualmente poder salir de mí mismo. Ese es el trabajo del Creador, Avodat Hashem. Los esfuerzos nosotros lo damos, y no es de forma psicológica, sino es dentro de la decena. Allí trabajo y aquí de pronto veo el resultado. Yair, Mac 48. Приветствую, дорогие преподаватели и всех учащихся. Shalom, queridos profesores y a todos los amigos, una gran alegría. Es una grandeza muy grande que siento aquí. Mi pregunta es la siguiente. En el ejemplo de la comida, digamos, yo disfruto no de la comida en sí, sino que concentro mi intención en complacer al dador. Y eso ocurre, digamos, yo debo relacionarme con cualquier tipo de dador como el Creador, digamos, si me despierto en la mañana. Eso también es un regalo del Creador y estoy feliz de haber despertado en la mañana.
yo puedo usar esto también para dar contento al Creador, al dador que me dio esta posibilidad. Yair, sí, por supuesto, cada cosa hay que relacionarla con el Creador y también las cosas en que te sientes bien y las cosas que sientes menos bien. No olvides, comienza a trabajar en esto y la luz poco a poco va a comenzar a aclarar exactamente dónde tú te encuentras. Vamos a terminar con Rav. Clip número 6 es cortito. Vamos a verlo antes del final. Nos explica aquí todo lo que está en nuestras manos hacer. Escuchémoslo. ¿Cuántas veces yo he dicho que tú no dominas en nada excepto una cosa? Poner la aceleración en tu desarrollo a través de que lo que está en tus manos hacer, hazlo. Vas a ver cómo te inventan cosas, que tú eres tonto, que no ves nada, que no... Haz todo rápidamente. Eso. Digamos, tú ves cómo que la sabiduría de la Kabbalah, grande, enriquecida, los cabalistas sabios que ven de un extremo a otro del mundo, ¿qué es lo que te aconsejan que hagas? ¿Qué es lo que alcanzo a través de que hago todo tipo de acciones sin razón, y así, con lo que quiero, con lo que pienso? ¿Quién se apoya en la mente? ¿Qué quiere decir lo que está en tus manos hacer? Es decir, en cada momento en que tú entiendes, cómo lo entiendas, que debes hacer algo en dirección al desarrollo por el hecho de que te aconsejan hacerlo, ve según estos consejos. Eso, así es. Ve según estos consejos, los consejos de los cabalistas. Eso es lo que tenemos, amigos y amigas. Recibimos esto como un tesoro y podemos y debemos usar esto. Entonces tomemos el consejo de Rab. Hay otro consejo, dice Dudi, de los cabalistas, es cantar juntos una canción. What goes on here between us? In this life we're all dying to know. What awakens between us? In my heart I can't take it no more. If we've made it so far, it's a sign that we're close to our goal. So we march on together and soon we'll discover our soul. Let it all out, leave all your cares, and begin to dissolve in the love in the air. We won't despair, no we won't stop. Keep moving together, we let no one drop. Let it all out, leave all your cares and begin to dissolve in the love in the air. We won't despair, no we won't stop. We climb up the ladder, we climb to the top. La 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 la. De girar en ascensos, descensos, un cambio global nos empuja a despertar para cada día el tiempo acelerar. Caminamos por años, desiertos y mares así. Con fuerza podremos sostenernos juntos al fin. Ven a cantar para abrir y esparcir el amor que hay aquí.
acción, sin retracción. Marchemos al frente y nunca hacia atrás. בואו נרקוד, בואו נשיר ונשיר